Hola Alfredo, buenas noches. Un gusto estar en contacto para hacer un rápido análisis de la situación económica del país de cara a la proximidad de las elecciones previas a la elección general de medio término que se celebra este año. Como ya habíamos dicho en otras ocasiones, Argentina, la política económica argentina, había tomado una serie de medidas de coyuntura de corto plazo a los efectos de devolver impulso, sobre todo al consumo, en el desenvolvimiento económico. Esta situación, señalamos también, iba a permitir mostrar, al llegar a las fechas electorales, una economía que estaba recuperándose luego de las severas limitaciones que había impuesto la pandemia y también la recesión que ya se venía arrastrando antes del problema sanitario. Parados hoy, nosotros podemos decir que en materia de nivel de actividad, la actividad ha repuntado, si bien la base de comparación es baja porque se trata, con respecto al año anterior, un año en el cual hubo numerosas restricciones derivadas de la situación sanitaria. Pero hay un buen ritmo en el nivel de actividad en donde sobresale la industria manufacturera que ha superado los niveles de utilización de su capacidad y también ha superado los niveles previos a la pandemia en cuanto a la actividad de diversos sectores. Esto ha permitido tener un impulso importante en lo que hace a los indicadores, sobre todo a partir del mes de junio, julio del corriente año. Pero aquí no debe agotarse el análisis, porque si bien esta recuperación alienta y muestra buenas cifras, hay otros problemas estructurales de fondo en la economía argentina que están lejos de resolverse. Fundamentalmente me refiero al tema inflacionario, que si bien ha cedido en los últimos meses, los últimos registros han estado en una escala decreciente, pero sí ya a mediados de año se sobrepasó la pauta presupuestaria que se había impuesto el gobierno en cuanto a términos de inflación anual. Y lo que también preocupa es un permanente aumento en el nivel de precios de los productos de la canasta básica, que son los que golpean a los sectores de ingreso fijo y a los que están en los deciles más bajos de la pirámide de ingresos. Esto es una cuestión que el gobierno ha tomado nota, por lo cual ha seguido aplicando medidas restrictivas como la ampliación del cepo exportador a la carne, la fijación de algunas tarifas, la dilatación en los aumentos de combustibles y otra serie de medidas tendientes a lograr que los precios mantengan un nivel de tranquilidad de aquí a la elección que se va a celebrar en los próximos días. Dicho esto, debemos señalar que la política económica ha venido acompañando con una serie de medidas monetarias y fiscales esta estrategia de cebar el consumo para lograr una sensación de bienestar y de mejora económica. Fundamentalmente en lo fiscal se han anunciado medidas de créditos blandos, sobre todo dirigidos a monotributistas, también la ampliación y la prórroga del programa Ahora 12, ampliándolo con mayor cantidad de cuotas y con un horizonte más extendido en el tiempo. En lo monetario, el Banco Central ha ralentizado el nivel de devaluación del dólar oficial, utilizándolo como ancla inflacionaria, y también ha mantenido estable el nivel de tasas de política económica que están por debajo,
tasa que se ubica por debajo del nivel de inflación, que ya superó en el mes de junio una proyección del 50% anual, con una tasa de política económica del 38% vigente en este momento y ya desde hace varios meses. Como vemos, toda este conjunto de medidas y esta estrategia tiene un fin muy preciso, que es llegar sin sobresaltos económicos a la elección de medio término, pero que va a requerir indudablemente una reorientación y una reformulación pasadas las elecciones. Hay que ver en definitiva cuál es el costo fiscal que va a tener todo este paquete, que podemos calcularlo en alrededor de 1,5 puntos del Producto Bruto Interno. Este costo no debería desbordarse, debería mantenerse bajo control precisamente con las correcciones que van a ser imprescindibles aplicar pasadas las elecciones. Esta corrección, esta reorientación y esta necesidad de plasmar un programa económico de mediano y largo plazo va a estar también acompañado seguramente con el cierre que se haga de la negociación que se está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional por la pesada deuda que dejó la administración anterior y que este gobierno se ha visto obligado a tener que reformular por la incapacidad de poder afrontar los compromisos que se habían asumido entonces. El Fondo Monetario, por los trascendidos que hay, está en una postura colaborativa con Argentina, de acompañar medidas que hagan al crecimiento de la economía, pero como sabemos, el fondo lo que pretende en definitiva es sentar las bases para que la generación de divisas sea lo suficientemente abundante como para poder cumplir con esos compromisos. Por lo tanto, no hay que extrañarse que la discusión de la letra fina tenga ciertas rispideces en la medida que el fondo exija reformas que el gobierno no esté dispuesto a encarar en los próximos meses, sino dilatándolo en el tiempo. Dicho esto, sí sería bueno señalar algunas cuestiones que, como en toda campaña electoral, se están en materia económica, se están poniendo sobre la mesa y que no responden a la realidad. Fundamentalmente, el contrapunto que hay entre la oposición y el oficialismo vinculado a cuánto ha sido el incremento de la deuda durante la actual gestión. El expresidente Macri dijo que Argentina, desde que terminó su mandato hasta la actualidad, había incrementado su endeudamiento externo en 50.000 millones de dólares. Luego, María Eugenia Vidal, de su propio espacio político, dijo que fueron 30.000 millones de dólares, y en realidad los números oficiales, que son los que nosotros debemos tener en cuenta vinculados a este tema, indican que hubo un incremento del endeudamiento de 12.800 millones de dólares, lejos de los 50.000 millones que dice el expresidente, quien sí, ya ha quedado confirmado, aumentó el endeudamiento externo en dólares de nuestro país en cerca de 90.000 millones en 4 años de gestión. Estas cuestiones las señalamos porque es preciso indicar la necesidad de ser muy prudentes en las expresiones vinculadas a la realidad económica de Argentina, máxime en el momento en que la población sigue con gran preocupación la evolución de la situación sanitaria, que ha mejorado mucho en los últimos tiempos, con una caída importante en los casos de contagios y en los casos de internación y en los fallecimientos, mejora que se ha traducido o que se explica
por un avance decidido en el proceso de vacunación, pero que con las nuevas variantes que están apareciendo del virus siguen sembrando incertidumbre. Y por lo tanto yo creo que y sería deseable que la discusión de las elecciones se haga sobre temas precisos, sobre propuestas y sobre lo que Argentina va a tener que enfrentar y va a tener que resolver precisamente en materia económica luego de las elecciones. Bueno, las cartas están sobre la mesa, esta es la realidad que nos toca vivir y a partir de ella veremos, de acuerdo al resultado de las próximas elecciones, cuáles son las alternativas y los caminos que se deciden transitar para poner a Argentina en una senda de crecimiento sustentable. Bueno, dicho esto, lo saludo nuevamente a Alfredo, saludo a su prestigiosa audiencia y quedamos en contacto para cualquier momento para seguir analizando los temas económicos.